Gaceta de Lenguas y Letras presenta Escaleta, el espacio de opinión más letrado de todos los tiempos. Con los presentadores Aldo Artea Estrada, Eric Ayala Reyes y Daniel Vargas Toledo. Bienvenidos. Buenos días, que para nosotros son tardes y en esta baña noche venimos con un tema que nos compete a todos. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial. ¿Puede presentarse? Con todo gusto, yo soy el doctor David Miralles, ¿verdad? Eso de especial me suena un poco raro. No sé en qué sentido se dice. Pues en el de que, no sé, luego algunos tienen miedo de hablarle a los maestros, entonces, sí. Bueno, nosotros lo decimos en el sentido de que es especial que haya venido a nuestro programa y pueda hablar con nosotros un momento. Ajá, sí, bueno, Se me gusta une. ese sentido de especial. Bueno. Se une a un pequeño círculo selecto. Sí, bueno, la razón por la que lo invitamos es porque por su carrera de poesía, como profesor, como músico, y pues queremos hacerle algunas preguntas para saber un poco más, en especial porque él tiene bastante experiencia por estar en el extranjero, por ser extranjero. Ujú. Entonces, pues bienvenido. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ahí va la primera pregunta entonces. ¿Puede hablarnos un poco de su trayectoria literaria? Con todo gusto. Bueno, yo comencé en la literatura hace ya muchísimo tiempo, por supuesto, en Chile, mi país natal, en mi ciudad natal, que es Valdivia, la ciudad más bonita de Chile, ¿verdad? Aunque algunos no estén de acuerdo. Pues ellos ya Sí. tendrán otras cosas. Claro. Que vengan y lo digan. Yo comencé, tengo un librito, un pequeño librito que anda por ahí circulando en algunas copias así numeradas, que se llama El poeta expulsado. Muy pocas personas lo han leído, algunos sí lo conocen. En ese librito, de algún modo, hablo de mis primeros mis primeras aproximaciones a lo que es sobre todo la poesía, ¿no? Aunque yo, en ese momento, yo era un fanático de la narrativa, ¿no? O sea, yo comencé, apenas aprendí a leer, me puse a leer, y me puse a leer obras largas, ¿no? Novelas. Sí. O sea, apenas me di cuenta de cómo era el sistema de la lectura, me puse a leer novelas y leía mucha ciencia ficción, ¿no? O sea, luego de la ciencia ficción, también una segunda interés era la literatura de crimen, ¿no? La literatura negra, el género negro. Y entonces la poesía para mí era una cosa como bien estúpida, ¿no? La verdad. La poesía se me antojaba como lo más estúpido que existía. De eso trata el librito El poeta expulsado, ¿no? Que lo aconsejo, si lo encuentran por ahí, léanlo. Sí, un compañero nuestro lo encontró en internet y ¿Sí? sí, nos lo estaba pasando. Ah, muy bien, excelente, claro. Entonces ahí yo cuento cómo fue que... Porque yo odiaba la poesía y la odiaba, estoy hablando cuando estaba en la primaria, ¿no? En los últimos años de la primaria, ¿no? Como quien dice en el sexto año, una cosa así. Odiaba la poesía porque había un compañerito que yo tenía, un niño muy lindo, ¿verdad? Muy bien vestidito, siempre, nunca andaba manchado, nunca, ¿no? Siempre se las arreglaba para estar siempre impoluto. Sí. ¿Verdad? Y entonces él era el favorito de la maestra, y entonces tenía la habilidad de leer poesía, de recitar poesía, declamar poesía. Y entonces siempre la maestra lo estaba recurriendo a él para que recitara, qué sé yo, el escenario, los días lunes, en fin. Y a mí me parecía la escena más ridícula posible, ¿no? O sea, Sí. un fulanito ahí muy bien vestidito, y recitando, ¿verdad? Y recitando además poesía, una poesía muy convencional, que yo creía que era la poesía, o sea, una poesía rimada, ¿verdad? Entonces, todo el mundo lo celebraba, lo aplaudían, y pues yo era muy distinto en aquella época, ¿no? Sí. Yo era un tipo que me ensuciaba, rompía los pantalones, jugaba a la pelota, en fin, y no tenía nada que ver con este señorito, que era este niño. Y entonces yo, a raíz de que identificaba la poesía con él y la cuestión de la rima y todo eso me parecía absurda. Y eso fue así hasta que de pronto un día cambiamos de profesor.
llegó una profesora, de hecho, la señorita Eliana Muñoz se llamaba, que dijo que iba a estudiar con nosotros poesía. Y yo dije, no, ya empezamos mal. Sí. Y entonces, pero ella lo que hizo fue que abrió un libro grandote que trajo así un color amarillo, tenía las tapas, ¿verdad? Lo abrió y se puso a leer un poema, ¿no? Y a mí no me pareció que fuera poesía, porque no le encontraba rima. Ujú. Y para mí la poesía tenía que tener rima porque lo asociaba con lo que hacía este muchachito. Y empezó a leerlo y era en ese tiempo yo no lo sabía, pero era un tipo de poema que se llama oda. Pero no una oda griega, sino que era una oda contemporánea. Era una oda de Neruda. Oh. Y era la oda al mar, que decía algo así como: aquí en la isla el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato, dice que sí, que no, en galope, en espuma, en fin. El poema es largo, ¿no? Yo casi me lo sé de memoria. Porque fue el primer poema que me gustó, pero yo no sabía que era un poema, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que yo, como me gustaba mucho el mar, y el poema trataba sobre el mar, me parecía que el poema como que a uno lo hacía recordar y hasta oler el mar. Y que tenía como un ritmo de las olas, ¿no? Que iban para allá, sí. para acá, como una marea. Sí. Y yo decía, qué fantástico es eso, ¿no? Que es un tipo de cosas muy, muy, muy chida. Y bueno, no dije chida porque pues no conocía el dialecto mexicano. Ni tampoco dije que padre ni nada. Algo dije en chileno, que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero el asunto es que de ahí para adelante hablé con la maestra, y la maestra me regaló ese libro, que lo tuve durante muchos años, hasta que se convirtió en un objeto valiosísimo el libro, porque era una edición que Neruda acababa de ganar el premio Nobel en aquella época, Sí. ¿verdad? Y entonces había justo en ese momento un gobierno en Chile que era un gobierno del doctor Salvador Allende, ¿verdad? Un gobierno revolucionario. Y había impreso este libro para repartirlo, digamos, a toda la gente. Y bueno, después vino el golpe militar y ese tipo de libro fue un libro quemado, ¿verdad? Porque era de un comunista y fue hecho desaparecer. Pero yo conservé celosamente siempre mi ejemplar porque luego se ha transformado en un libro como muy exclusivo, ¿no? Es un libro que además tiene un prólogo de Allende, ¿no? Del presidente que falleció en el golpe de Estado. Entonces es un libro icónico luego y alguien de pronto, alguno de mis queridos amigos me aligeró de él y ya no lo tengo, ¿no? Lo he buscado y no sé quién me lo levantó. Pero bueno, por ahí entré a la poesía, por la poesía de Neruda, por la poesía de las odas de Neruda. Entonces, en fin, luego yo seguí, a pesar que me gustaba la poesía, yo seguí con la narrativa. De hecho, en aquel tiempo gané muchos concursos escribiendo cuentos. Era un notable joven escritor de cuentos. Sí. Y gané varios premios. Pero luego cuando entré a la universidad, mucho tiempo después, me encontré que en la universidad la narrativa no tenía ningún valor. O sea, de parte de mis compañeros, de mis cuates, ¿no? Sino que todos eran poetas. Y además ellos decían que la narrativa, que las novelas eran la poesía de los tontos. Y entonces de algún modo yo volví a la poesía con esta presión social de mis compañeros, ¿verdad? Que eran tipos muy inteligentes, muy abusados, tipos muy leídos, ¿verdad? Era una generación muy buena la que me tocó. Y yo les hacía mucho caso, ¿verdad? Soy amigo de muchos de ellos hasta el día de hoy. Y entonces pues volví a la poesía y empecé en ese tiempo a publicar en forma clandestina, porque era plena dictadura. Entonces nosotros lo que hacíamos era publicar de cualquier modo, ¿no? Yo creo que no se publicó casi ningún libro realmente durante la dictadura porque todo eso estaba prohibido. Digamos que no estaba prohibido, sino que había una censura. O sea, si uno quería publicar un libro tenía que mandarlo a una oficina del servicio de inteligencia y ese servicio de inteligencia determinaba si el libro era posible publicarlo o no. Y normalmente era un trámite absurdo que casi nunca resultaba. Y entonces, pero se publicaban cosas, qué sé yo, con sistemas, con tecnología de la época. Por ejemplo, había un sistema que se llamaba mimeógrafo, que usaban los maestros para hacer las pruebas.
o para hacer apuntes, que era como una pequeña imprentita chiquitita que con un stencil se metía en la máquina, se picaba, se decía, o sea, se escribía ahí y luego se perforaba el tipo de la máquina y luego se ponía en esta rotativa pequeña, que era el mimeógrafo, y se imprimía. Así los maestros hacían sus pruebas antes o sus apuntes, ¿verdad? Porque no había ni siquiera fotocopia en ese tiempo, no existían las fotocopias, o a lo mejor existían, pero no eran de uso común. Ahí sí faltaba un alumno de examen, ya no había de otra. Claro, No había pensado en eso. Claro. Entonces, el asunto es que eso de pronto lo aprovechábamos y publicábamos. Muchos de los primeros poemas míos fueron publicados así en mimeógrafo. Ajá. A veces había por ahí algún amigo que era artista y hacía una portada así, pero eran cosas muy... Y casi siempre lo que se hacía eran recitales, ¿no? Que eran clandestinos todos. Y que no se podían hacer en la universidad, porque la universidad no permitía esos espacios para ninguna actividad que no fueran exclusivamente clases. Lo hacíamos en lugares que prestaban, por ejemplo, a veces la iglesia católica, ¿verdad? Colegios de curas que habían, prestaban a veces sus dependencias y ahí se hacían recitales que eran muy, muy concurridos. Era muy extraño, la gente tenía mucho interés en eso, porque como que no había vida cultural en aquel tiempo. Entonces formamos un grupo literario que se llamó el Grupo Índice, y digamos con los muchachos, compañeros de la universidad, pero no solamente de castellano, de la carrera de letras, sino que también habían incluso algunos veterinarios, de medicina, de distintas gente, o sea, no era requisito ser de letras, ¿verdad? Nuestros compañeros muchos eran de otras carreras. Y entonces la vida literaria transcurría más bien a base de recitales, ¿verdad? Y luego también se grababan, porque en ese tiempo existía la tecnología del cassette. Entonces se grababan en cassette. Muchos de estos recitales andan circulando por ahí, alguien los ha digitalizado y de pronto me ha sorprendido que hay páginas por ahí de gente de la época que ni siquiera los conozco yo, porque eran estudiantes que alguien grabó eso y lo ha puesto por ahí de pronto y es sorprendente, ¿no? Sí. Entonces, pero todo era una cosa clandestina, era muy difícil trabajar en el ámbito de la cultura en aquella época de la dictadura. Más o menos eso, así apretadamente, es un poco el inicio mío como en la literatura. Bueno, a mí se me hace muy curioso que mucha gente podría pues sentirse identificada con su historia en algún aspecto, ¿no? Ajá. Como esto de, normalmente yo conozco a muchos compañeros de aquí de la Facultad de Lenguas y Letras que siempre en sus inicios pensaban que la poesía era como algo aburrido, pesado, como un poco ridículo, no sé, más o menos que... Sí, me acuerdo del primer día de la carrera, en el que nos preguntaron, ¿a qué línea terminal quieren irse? Todos levantaron la mano cuando dijeron la creativa. Y solo como un par, así como uno o dos, dijeron que a otra cosa. Y de ellos, una sí quedó con nosotros. De hecho es la que fue a Chile. Sí. Ella no quiere ser escritora y al fin quiso meterse. Sí, yo no quería ir a creativa. Era el ¿no? otro. Sí, no, pero sí, mucha gente en sus inicios en la literatura pues tampoco les gustaba la poesía y creían que los poemas no eran... A muy poca gente le gustaban al inicio, ¿no? Y ahora ya que entendemos un poco más... Y a los que le gustaban nos caían mal. Sí, exacto. O también esto de escribir muchos para concursos, ¿no? Claro. Y hacer cuentos y demás. Sí. Sí, pero pues a mí me parece también muy interesante pues lo de la dictadura, ¿no? Claro. Sí. Cómo se va pues desarrollando, ¿no? Y supongo que debe de haber sido muy, muy difícil, ¿no? Sí. Estamos privilegiados en esta época, ¿no? Por poder escribir en libertad, publicar en libertad. Hay muchas más facilidades, de hecho, ahora, tecnológicas y también de democracia, ¿no? Claro. Sí. Sí. Pero, ¿usted tuvo alguna vez dificultad para publicar así directamente? Pues sí, yo creo que la mayor parte de los escritores tienen problemas para editar. Muchos autoeditan, ¿no? De hecho, la primera publicación como tal que yo tengo es una publicación, bueno, digamos hablando ya de un texto de cierto largo, porque muchas cosas así sueltas fueron publicadas y uno a veces ni se enteraba, ¿no? De qué era publicado o no, porque no dependía de uno. Pero mi primer texto que yo recuerdo y que tengo por ahí todavía algunos ejemplares
que publicaron es un texto que ganó un concurso nacional de poesía, que se llama Zona Transitiva, ¿no? Muy poco conocido porque casi no hay ejemplares de eso, y fue un concurso que organizaron en la Universidad Técnica Santa María de Valparaíso, de la ciudad de Valparaíso, un concurso universitario, ¿no? En todo el país. Y yo gané el primer premio, se lo gané de hecho a un poeta que ya era muy conocido, que sacó el segundo, ¿verdad? Y estaba muy enojado, quería que digamos, repartiéramos el premio. Casi cederle. Porque era dinero, ¿no? De hecho, el primer premio gané dinero. Antes había ganado otros concursos, ¿verdad? A nivel de mi ciudad, pero no era un diploma y el honor de aparecer al lado de la reina, de la joven que elegían como reina cada año, ¿no? Pero ese fue como un premio importante, fue un premio en plata. Y además lo que me gustó fue ganarle a este poeta, ¿no? Sí. Yo ya lo conocía, que tenía cierta fama y que era más viejo que yo. Mucho mejor que estar a un lado de la reina. Mejor, claro. De hecho, claro que sí, ¿no? Entonces, esa derivó en una publicación, pero fue más bien, lo publicó una revista que había en mi ciudad que se llamaba Caballo de Proa, que dirigía un querido amigo narrador, ¿verdad? Que es Pedro Guillermo Jara. Entonces él dijo que había que publicar ese trabajo ganador, ¿verdad? Como un número especial de la revista Caballo de Proa. Pero me pidió plata para hacerlo. Fue como era un número especial de la revista y yo acepté, ¿no? Le di, como ya había ganado mucho dinero con el premio, pues le di una cantidad de plata que me dijo que era necesaria para hacer. Entonces en el fondo es una revista... digamos que es la revista de Caballo de Proa, el editor era este amigo Pedro Guillermo Jara, pero de algún modo podría pensarse hasta como una autoedición porque yo de algún modo la financié, ¿no? Sí. ¿Verdad? Aunque no fue la idea mía publicarla. También esa es la primera vez que aparecí en la tele, porque cuando gané ese premio en Valparaíso se transmitió por la televisión local, me imagino, ¿no? La ceremonia y la lectura. Así que aparecimos en la tele y los ganadores. Estará en YouTube esa Yo nunca vi el video. Lo único que me acuerdo son las cámaras que estaban ahí, los periodistas, ¿verdad? Y unas entrevistas que hicieron después. Y grabaron todo eso. Y la gente, porque yo después me fui, yo no era de Valparaíso. Sí. Yo después me fui al otro día. Pero la gente de Valparaíso me dice que apareció en las noticias. Entonces yo les creo. Pero yo nunca lo vi realmente. Así que puede ser un mito. Sí, es como Lo cual sería también muy interesante que fuera un mito. Sí. la primera vez que yo salí en la televisión, bueno, la única vez, fue en un pequeño reportaje de un noticiero local. Porque decían que mi primaria era bastante conflictiva y salgo yo en el fondo comiendo un chocolate. Claro. Sí. Sí. No, pero qué divertido, ¿no? Tener que pagar para que te publiquen. No, claro, era lo más común y de hecho muchos grandes poetas chilenos, sus ediciones son autoediciones, o sea que tampoco es algo que en el fondo uno sigue una tradición, Sí. porque por ejemplo poetas como Jorge Teillier, ¿verdad? Que es un gran poeta de la generación del 50, el propio Enrique Lin, ¿verdad? Y muchos otros poetas importantes en el fondo iban a una imprenta y publicaban un libro y luego se lo regalaban a sus amigos, ¿no? Así se hacía, no habían, porque como que nunca había editoriales para poesía. Las editoriales no consideran que sea un negocio realmente imprimir libros de poesía. Sí. Entonces, en narrativa es diferente, porque en narrativa sí hay editoriales y ya es diferente, ¿no? De hecho, un libro de narrativa mío que fue publicado por una editorial que es Cultruna Ediciones, ¿verdad? Y ahí es muy diferente, ¿no? O sea, es otro el cuento, ¿no? ¿Y qué libro es ese? Es un libro que se llama Lord Banana y otros cuentos. Sí. Ese sí lo conocimos. Un libro que está editado en Chile. Bueno, casi todo lo que yo he publicado está editado en Chile. No he publicado prácticamente nada acá en México. De hecho, en México nadie sabe que yo soy escritor y yo tampoco hago no hago mucho esfuerzo
porque lo noten. Sí, no, porque pues, estoy como maestro y a veces es hasta contraproducente que los estudiantes sepan que uno es escritor, ¿verdad? Porque a veces hay mitos y prejuicios también, ¿no? Entonces, y sobre todo de parte de los colegas, ¿no? Un colega es escritor, como que es escritor y por lo tanto no es profesor, ¿no? Ese era un mito mucho más común en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, cuando uno postulaba un trabajo, lo peor que uno podía hacer era poner en su currículum libros de creación que uno había hecho, porque era garantía que no te iban a contratar. Creían que pues un escritor es una cosa y un profesor es otra. Sí, es como esa anécdota de Octavio Paz, ¿no? Que va a pedir trabajo a la UNAM y su currículum es su tarjeta de presentación. Claro, Sí. claro, ¿no? Entonces, hay toda una cosa ahí también que para mí además son como mundos paralelos. Yo cuando trabajo de maestro, cuando hago mis clases y todo, pues las trato de hacer lo mejor que puedo y de hecho es lo que estudié, soy doctor en literatura, ¿verdad? Pero habrá alguien por ahí que piensa que porque uno es escritor uno va a hablar de las cosas que a uno le gustan, ¿no? Y yo soy muy profesional como profesor de literatura. Yo siempre explico la literatura por periodos, ¿verdad? Explico la literatura, lo que hay que saber, explico el canon. Pero si a mí me preguntaran, por ejemplo, en mi calidad de persona civil, no maestro, o en mi calidad de escritor, me preguntaran si a mí me gustan esas cosas, la mayoría no me gustan, ¿no? Pero lo hago porque soy profesional, o sea, ¿no? Me pongo en el papel de maestro que tiene que enseñar el canon y que tiene que enseñar ciertas cosas que son imprescindibles en la formación de un estudiante. Pero si yo hiciera, por ejemplo, conferencias o hablara de lo que a mí me gusta, yo hablaría de otras cosas que no están ni siquiera en el programa. No están no las considero en la carrera. Hablaría de literatura cyberpunk, por ejemplo, de ciencia ficción, en fin, de cosas que a mí son las que me gustan. No tengo oportunidad de hacer eso en la universidad. Siempre estoy haciendo clases que algunos las encuentran bien entretenidas, porque yo tengo una perspectiva que siempre sitúo las obras en su contexto cultural, en su contexto histórico, más allá de su estructura como tal, porque yo asumo que cualquier estudiante que está estudiando letras ya sabe lo que es un narrador, lo que son los personajes. Para mí esas son cosas muy escolares, ¿no? Sí. O sea, yo parto de que se conocen esas cosas y a veces también explico algunas cuestiones así de carácter más bien técnico, literario, pero casi siempre con la maña de explicarlas desde el punto de vista de alguien que practica la literatura, desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Rápidamente, así, hablando de que usted quiere como mantener diferente esto de sus publicaciones y la docencia, entonces como decimos aquí, lo estamos echando de cabeza, ¿no? Sí. Claro, ahora se van a enterar. Algunos saben, ¿no? Algunos saben. Cuando yo logro un cierto nivel de mayor cercanía con alguna persona, sea un colega o sea un estudiante, que yo no hago esas diferencias, ¿no? No considero que, o sea, para mí son todas personas, ¿verdad? Pero cuando logro algún tipo de cercanía, pues ahí obviamente se enteran de que yo he publicado libros, porque aparte algunos libros están aquí en la biblioteca, ¿no? Sí. Entonces algunos estudiantes de pronto me dicen, profesor, leí una cosa suya que son cuentos. Y, pues sí, le digo, sí, la otra vez, porque ese libro fue lanzado aquí hace años atrás, cuando yo recién había llegado, justamente por iniciativa de algunos estudiantes que se enteraron de eso, porque yo la primera vez que vine a Querétaro, de hecho vine a lanzar ese libro. Yo era profesor en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, en Filadelfia. Sí. Y entonces, cuando se publicó ese libro, el editor tuvo la locura de mover el libro, ¿no? De conseguir distintos espacios para lanzar el libro con el afán de que el libro se vendiera. Y no sé si se habrá vendido realmente el libro. A mí me quedan unos cuantos ejemplares de lo que a mí me corresponde. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hizo, por ejemplo, ese libro se lanzó en Nueva York, en la librería McNally, en Robinson, del Soho, de lo cual yo estoy muy orgulloso porque pocos llegan a lanzar el libro a esos sacros lugares, ¿no? Se lanzó ahí, y luego se lanzó
también en Filadelfia, en un centro que había ahí de la cultura puertorriqueña, que es muy importante en esa zona, y también se lanzó el libro. En Chile se lanzó también en varias ciudades. Y finalmente, por una extraña razón, también de pronto se puso en una de las actividades de Conaculta, de acá del Fondo de Cultura Económica, de la librería que había ahí antes, ahí donde está el Templo de la Cruz. Sí. Y me invitaron y yo aproveché Semana Santa, como yo estaba trabajando en una universidad que era católica, tuve una semana y vine en esa oportunidad a lanzar ese libro aquí a Guadalajara, a Ciudad de México y aquí a Querétaro. Y entonces aquí en Querétaro pues fue muy bonito lo que pasó, porque además había una maestra que había sido compañera mía en el doctorado en Oregon, en la Universidad de Oregon, que es la doctora Cecilia López, y ella, como estaba ahí en el público, obviamente, me dijo, ¿por qué no te venís? Me dijo a dar una conferencia aquí a la UAC, la universidad donde ella estaba trabajando. Y yo acepté, porque me quedaba un día. Sí. Fui al otro día y di una conferencia ahí cuando la facultad estaba en el otro campus, Sí. donde ahora está la librería. Ajá. Ahí estaba la facultad, en un teatrito que había ahí. Se llenó y yo di una conferencia sobre la literatura chilena durante la dictadura, obviamente. Sí. Entonces, pero luego me volví a Estados Unidos y no pensaba yo que iba a venir para acá. Eso es una historia muy larga que no la voy a contar ahorita porque pues, se nos acaba el programa, ¿no? Sí. Pero ¿qué pensó de la ciudad cuando llegó? Pues me gustó mucho porque yo soy un gran aficionado a los juegos. Soy un gamer, ¿no? Soy un gran aficionado a los juegos de computadora. Y en muchos juegos aparecen espacios así como muy antiguos, ¿no? Edificios antiguos, arcadas, qué sé yo, edificios de piedra. En mi ciudad no hay nada de eso, ni en ningún lugar donde yo había estado hay edificios tan antiguos, ¿no? Sí. Y entonces cuando me pasé por aquí por el centro me dio la impresión de estar en un juego de computadora. Además las calles empedradas Sí. y todo eso, entonces yo decía, wow, esto es como estar en uno de los juegos que me gustan. Sí, y por eso me gustó mucho. Me gustó lo histórico, lo antiguo que era, ¿no? Me pareció muy bonito. Sí, ¿no? así como lo describe, se parece a un juego, el escenario de un juego llamado Bloodborne. Sí, sí, hay varios juegos así que tienen esos escenarios, ¿no? Ajá. Antiguos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿y ha visto algún paralelismo entre la situación ahorita de México, entre tal vez estas publicaciones contemporáneas, con lo que vio durante los tiempos de la dictadura o algo así? Pues, no, yo no diría que hay un paralelismo, pues son situaciones muy, muy, muy diferentes en realidad, porque en México, más allá de que hayan dificultades, que haya problemas del narco, de que haya violencia, todo eso, no es comparable la situación con la dictadura, porque una dictadura es muy difícil de explicar lo que es a alguien que nunca la ha vivido. Una dictadura es un sistema, por ejemplo, donde no hay ningún tipo de ¿cómo decirlo? No hay un amparo de ningún tipo, que tampoco lo hay en los estados donde empieza a imperar la violencia, y sobre todo la violencia del narco. Sí. Pero en este caso se simula que hay, y todavía hay, y en algunos casos funciona, ¿no? La justicia. Pero en una dictadura es como la ocupación de un ejército extranjero que elimina todo lo que el país es. Aquí no hay leyes, se pone en receso el Senado, se pone lo que nos gustaría mucho, ¿no? Se pone en receso a los políticos, ya no hay partidos políticos. Hay un solo poder central, que es el poder encarnado por la junta de militares que gobierna el país. Digamos, no hay tribunales de justicia, se elimina todo, ¿no? La constitución del país se elimina y se crea una nueva. Entonces uno está como en una especie de limbo, en que lo único que uno tiene que saber es que tiene que todos los días sintonizar muy temprano en la mañana el radio, porque salen las órdenes que salen, las nuevas leyes son bandos militares, como si fuera un país ocupado por un ejército extranjero. Pero en este caso el ejército del propio país. Entonces, si uno no escucha la radio en la mañana, se corre el riesgo de que uno cometa algo y lo metan preso.
Por ejemplo, salían bandos como, qué sé yo, a contar de la fecha, y daban la fecha del día, ¿verdad? Prohíbese a las mujeres usar pantalones. Cosas tan tontas como esas. Sí. ¿Ya? O sea, los militares les parecía que las mujeres no tenían que andar con pantalones, entonces prohibían, porque tenían todo el poder de la fuerza para hacerlo. Ellos eran los que estaban a cargo de todo, entonces prohibía usar los pantalones. Nos faltaba la mujer que de pronto, yo vi esas escenas, Sí. siendo yo estudiante del colegio, de la secundaria en ese tiempo, que de pronto vi que habían unos militares ahí armados con cascos, qué sé yo, que tenían una mujer, una muchacha, y le estaban con las bayonetas, ¿verdad?, rompiendo los pantalones, ¿no? Y incluso haciéndole heridas en las piernas, porque pues, ¿no?, con el cuchillo ese que es la bayoneta, ¿no? O luego, por ejemplo, estaba prohibido usar el pelo largo, ¿verdad? Pues, estaba prohibido las barbas, ¿no? Nadie podía usar barba. Te miraba un militar o un agente encubierto, porque a veces estaban de civil, que tú llevabas barba y te agarraban preso porque consideraban que eras un rebelde. Un rebelde, un subversivo, llamaban ellos, ¿no? Porque la Sociable. barba significaba que tú simpatizabas con Fidel o con Fidel Castro, o con el Che Guevara, ¿no? O sea, si a alguien, por ejemplo, se le ocurrió la estupidez de ponerse una boina, por ejemplo, pues inmediatamente lo iban a agarrar preso. Sí. Había que deshacerse de muchos libros que uno tenía en su casa, porque de pronto entraban, acordonaban una población, una colonia, los militares, y entraban a saco, derribando las puertas, ¿verdad? A revisar si había cosas subversivas. Libros, cassette, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, todo ese tipo de cosas eran consideradas subversivas. O música del tiempo de Allende, la música de Inti Illimani, la música de Quilapayún, la música de todas las bandas que fueron emblemáticas durante el gobierno de Salvador Allende, eran cosas que estaban absolutamente prohibidas y no se escucharon más, nunca más. Nunca más se tocaron en la radio, hasta el día de hoy, ni siquiera hoy día se tocan. Solamente la tocan algunos que hoy día se consideran como más de izquierda, porque como que eso pasó también ya, ¿no? Murió. Entonces, eso también ha pasado con la generación a la que yo pertenezco, que es una generación que surge en la dictadura. La generación de los 80, que es muy poco difundida, muy poco conocida. Y yo creo que es una de las generaciones importantes en la literatura chilena contemporánea. Pero es una generación que luego muy rápidamente es sustituida por una más joven, Sí. que es la que accede al sistema ya democrático. La dictadura se acaba en 1990. Entonces la nueva generación de muchachos más jóvenes que nosotros es la generación del 90, y esa generación se empodera. Y entonces lo que se conoce en realidad es la generación del 90 y los que son muy, muy jovencitos. Y la generación del 80 se sabe muy poco. Y como que no hay interés, ¿no? Pero esa generación, yo podría explicar así detalladamente lo importante que es. Es una generación en que surgen distintos tipos de lenguajes poéticos, por ejemplo, y narrativos, ¿verdad? Surgen poetas que son tal vez los más importantes que hay en este momento vivos en Chile, pero nunca se asocian a la generación, sino que luego viene toda la cosa del individualismo, ¿no? Porque Chile se transforma en un país muy individualista, en un país líder en el neoliberalismo, en el neocapitalismo. Entonces pasa a formar parte, todo lo colectivo como que no existe, son individuos. Entonces muchos de sus poetas hoy día son muy famosos, pero ni ellos mismos hablan de su generación, ¿verdad? Entonces Chile cambió mucho después de la dictadura. Hay un antes y un después a nivel cultural, a nivel histórico y a nivel económico y político de lo que era Chile antes y lo que es Chile ahora. Sí, es impresionante que a pesar luego de la represión, también de la falta de difusión de algunos de este movimiento, bueno, de la generación de los 80, es impresionante que aún así hayan surgido poetas. Sí, sí. Y es una cosa muy curiosa. O sea, al principio muchos intelectuales chilenos que eran de izquierda, casi todos los intelectuales chilenos eran de izquierda. Salieron muchos al exilio. Se fueron a distintos países, a Suecia, a Francia, a Canadá, a Australia, en fin. Y desde allí generaron todo un movimiento desde fuera, ¿no? Publicaron revistas, qué sé yo. Famosas, una revista que publicaban en Suecia, por ejemplo, que se llamaba América Joven, donde yo incluso publiqué.
viviendo yo en Chile, claro. Eran de exiliados, ¿no? Pero los exiliados generaron la idea, y porque ellos tenían mucho apoyo económico de los gobiernos y del Partido Comunista probablemente, entonces ellos publicaban cosas impresas de muy buena calidad fuera. En Chile no se publicaba nada porque no se podía, ¿no? Entonces ellos generaron la idea, algunos de estos intelectuales, de una cosa que ellos llamaron el apagón cultural. O sea que la cultura en Chile se acabó con la dictadura. Un oscurantismo. Claro, hablaron del apagón cultural y era como una forma de decir también la cultura chilena somos nosotros que estamos afuera. En Chile no hay nada. Pero eso era completamente falso. Porque de hecho en Chile se quedaron los poetas más importantes, ¿no? Se quedó, por ejemplo, Nicanor Parra, Sí. que es el poeta lejos más importante después de Neruda en Chile. Se quedó Nicanor Parra en el país. Se quedó un poeta tan importante como Enrique Lin, también vivió toda la dictadura adentro. Un poeta tan importante como Jorge Teillier, como otro poeta como Arteche, en fin. Los grandes poetas de la generación del 50 y del 45, en fin, los anteriores, se permanecieron durante la dictadura y además surgió una camada de escritores jóvenes, dentro de los cuales yo me cuento, ¿verdad? En las universidades, sobre todo chilenas. Surgieron muchos escritores que se las arreglaron para publicar cosas en forma clandestina, hacer revistas, qué sé yo. Pero muy pocas de esas cosas, de hecho, podían salir porque había toda una censura horrible, ¿verdad? A mí me admira que estos muchachos de América Joven en Estocolmo, creo que estaba, no, en Malmö, en Suecia, ¿no? Publicaron esta revista y hayan reproducido una revista que nosotros imprimimos trabajosamente en Chile. Ellos la volvieron a hacer de nuevo en Suecia. Wow. ¿No? La primera revista que publicamos, que era la revista del Grupo Índice, ¿no? Salió muy bonita, estaba hecha con mucho primor, ¿verdad? Y en una imprenta de estas imprentas donde se hacían tarjetas, conseguimos imprimirla. Y se mandó, aparentemente, alguien de nosotros mandó esa revista para afuera y la tomaron y la volvieron a hacer. Claro, más chiquitita, la nuestra era de este porte, ellos la hicieron así como más chiquita. Como tamaño bolsillo, ¿no? Sí, pero la reprodujeron, ¿no? Entonces, el apagón cultural es una cosa que yo discuto siempre, porque pues, evidentemente a pesar de toda la represión que había, de hecho fue un momento de gran efervescencia cultural, pero clandestina, soterrada, en lugares así que de pronto llegaban, se enteraban los agentes de seguridad y llegaban a tomar preso, ¿no? Entonces era una cosa también que tenía su encanto, ¿no? Esto de andar siendo perseguido y hacer cosas ilegales, ¿no? Cosas ilegales que son buenas. Claro, eran ilegales para los militares, que todo lo que fuera cultura, todo lo que fuera pensamiento creativo y subversivo, crítico, era una cosa que ellos nunca iban a tolerar. Entonces, por eso era ilegal. Ellos la ponían como ilegal. Para nosotros era como el aire, ¿no? Era algo necesario para respirar, ¿no? En fin, eso es más o menos un poco la historia, ¿no? Sí. Pues creo que justo ahora ya estamos terminando la transmisión. Bueno. Le agradecemos mucho por su tiempo y por esta charla muy enriquecedora. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y tener la oportunidad de contar este tipo de cosas que no siempre hay la oportunidad de difundirlas, ¿no? Tal vez hasta ahora algunos de sus alumnos lo vean diferente, ahora sí escuchando. Probablemente sí, que ahora todo cambie. Sí, pero bueno, le agradecemos en serio muchísimo por esta charla y pues nos despedimos por ahora. No sé si quieren agregar algo más. Pues nos vamos, no sin antes recordarles que pueden visitar la página de Facebook Gaceta de Lenguas y Letras. También visitar la página www.aeroletras.org, donde pueden encontrar artículos, ensayos, cuentos y poesía. Y bueno, pues nosotros somos Escaleta y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Sintonícenos en la próxima entrega de Escaleta, de la Gaceta de Lenguas y Letras.